sentimiento la tiene el otro. Creemos que si actuamos de cierta forma, si nos mostramos frías, si generamos celos, entonces él regresará con la cabeza baja. Pero esa visión es reducida, porque pone tu poder en manos ajenas. La verdad es otra. Lo que realmente genera arrepentimiento en un hombre no es lo que haces con él, sino lo que haces contigo. Es tu manera de levantarte, de reinventarte, de seguir siendo tú, incluso cuando él ya no está. Un hombre no se arrepiente porque lo llames a medianoche, ni porque intentes demostrarle lo mucho que lo necesitas. Al contrario, ese tipo de gestos solo confirman la idea de que tiene poder sobre ti. Lo que sí lo confronta es ver que no has colapsado, que no has perdido tu brillo, que sigues siendo mujer incluso sin su mirada de validación. Ese contraste entre lo que él esperaba y lo que realmente sucede en tu vida es lo que sacude sus certezas. La independencia emocional es un terreno fértil donde florece el verdadero cambio. Significa no necesitar que nadie defina tu valor, no esperar que otro confirme tu belleza o tu importancia. Cuando aprendes a sostenerte sola, tu energía cambia. Ya no vives desde la carencia ni desde la angustia de perder, sino desde la plenitud de saber que lo único que nunca te faltará eres tú misma. Y esa seguridad se nota, aunque no digas ni una palabra. Mientras él esperaba tu caída, lo que aparece es tu renacimiento. Es ver que aquella mujer que conoció, que quizás en algún momento fue vulnerable a su indiferencia, hoy se levanta más fuerte, más consciente y más auténtica. Es como mirar un espejo que no miente. Él esperaba fragilidad, pero lo que ve es resiliencia. Y frente a esa evidencia, la mente no puede evitar preguntarse, ¿qué perdí? Lo interesante es que esta transformación no nace con el objetivo de hacerlo sufrir ni de vengarte. Ese es el error de muchas, sanar para demostrar. No, sanar se hace para ti, para habitarte de nuevo, para recuperar tu paz. Lo demás llega por añadidura. El arrepentimiento que pueda despertar en él es simplemente un efecto colateral de tu proceso de crecimiento, nunca el propósito principal. En psicología, este fenómeno se conoce como disonancia cognitiva. Cuando alguien espera un resultado y se encuentra con lo opuesto, se produce un choque interno. Si él esperaba tu derrumbe, pero ve tu crecimiento, su mente no encuentra coherencia. Entonces surge la incomodidad. Y si se equivocó al marcharse, y si nunca valoró lo que tenía, ahí nace el germen del arrepentimiento. Tú no lo buscas, no lo fuerzas, no lo persigues, simplemente avanzas. Vuelves a sonreír sin miedo, a invertir tiempo en ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tus sueños. Recuperas amistades, exploras pasiones que habías dejado de lado, vuelves a reconectar con la vida desde un lugar más libre, y cuando alguien te ve brillar de esa manera, el contraste es inevitable. La pérdida se vuelve evidente. Lo más poderoso es que esta independencia no grita, no presume, no necesita exhibirse en redes sociales. Es silenciosa, como una calma interior que no depende de la mirada externa. Una mujer verdaderamente fuerte no necesita anunciarlo, simplemente lo encarna. Y esa fuerza tranquila es la que más remueve a quien pensó que serías débil sin él. Ese hombre puede rodearse de nuevas personas, buscar distracciones, llenar su vida de ruidos, pero en algún momento, en la intimidad de sus pensamientos, el silencio lo alcanza. Y en ese silencio se proyecta tu imagen, no desde la dependencia, sino desde la libertad. Es allí donde se enciende la nostalgia. Ya no eres la misma, ahora eres más. Por eso el secreto nunca estuvo en él. No está en manipular sus emociones, ni en perseguir su atención. El secreto siempre estuvo en ti, en tu capacidad de reconstruirte, de elegirte y de seguir brillando sin necesidad de su sombra. Esa es la paradoja. Cuando dejas de necesitar que se arrepienta, es cuando el arrepentimiento aparece. 2. La dignidad como imán de respeto. La dignidad es el tesoro más valioso que tiene una mujer. Es ese espacio interno donde nadie más manda, donde tu valor no se negocia ni se rebaja. Cuando una relación termina, lo más fácil es caer en la desesperación y tratar de recuperar a toda costa lo perdido. Pero el verdadero secreto psicológico que enciende el arrepentimiento no está en el drama ni en la súplica, sino en la serenidad con la que decides mantener tu dignidad intacta. La dignidad no es orgullo vacío, tampoco es arrogancia disfrazada.
Es el arte de decir, puedo amarte, pero no me voy a arrastrar por ti. Puedo extrañarte, pero no voy a rogar por tu presencia. Esa serenidad, esa firmeza, esa manera de sostenerte sin romperte, es lo que en el fondo genera impacto. Porque mientras él esperaba poder quebrarte, lo que descubre es que no pudo tocar lo más esencial, tu esencia. Cuando una mujer mantiene su dignidad, transmite un mensaje poderoso. Soy valiosa, incluso sin ti. Ese mensaje no se expresa con palabras, se percibe en la forma en que te mueves, en cómo pones límites, en cómo no cedes ante migajas emocionales. Esa postura interior funciona como un imán, no de atracción inmediata, sino de respeto profundo. Y el respeto es la base de todo arrepentimiento real. El hombre que esperaba verte debilitada empieza a cuestionarse. Se pregunta qué perdió realmente. Porque lo que se desvanece no es solo tu presencia física, sino la posibilidad de doblegar tu identidad. Y en ese cuestionamiento surge la incomodidad. ¿Cómo fue que alguien tan firme estuvo conmigo y yo no lo vi? Ese tipo de preguntas no tienen respuestas rápidas. Y es ahí donde nace el remordimiento. Es importante entender que la dignidad no se finge. No se trata de aparentar frialdad ni de inventar un personaje distante. Fingir solo genera más dolor, porque tarde o temprano la máscara se cae. La dignidad auténtica nace del amor propio, de la certeza de que mereces respeto en cada vínculo. Esa autenticidad es la que deja huella, porque se nota cuando alguien está en paz consigo mismo. En la psicología de las relaciones, la dignidad es un ancla emocional. Es lo que evita que pierdas el centro en medio del oleaje de la ruptura. Gracias a ella, no te pierdes en juegos de manipulación, no te desgastas en intentos de controlar al otro. Simplemente pones límites claros y sigues tu camino. Y lo paradójico es que esa claridad, lejos de alejar, muchas veces provoca en el otro una necesidad de volver a lo que ya no tiene. El arrepentimiento que surge frente a la dignidad no es superficial, no es un te extraño de costumbre, es más profundo, es un darse cuenta de que perdió a alguien que no se quiebra fácilmente. Y esa conciencia suele despertar con retraso, cuando ya es demasiado tarde, cuando la mujer ya ha construido nuevas certezas y ya no está dispuesta a retroceder. Mantener la dignidad no significa no sentir dolor. Claro que duele, claro que hay lágrimas y noches difíciles, pero la diferencia está en cómo manejas ese dolor, sin degradarte, sin perder tu esencia. Porque incluso en medio del sufrimiento, eliges no perderte a ti misma. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que un hombre recuerda cuando ya no está, la mujer que supo llorar con dignidad y no mendigar amor. Un hombre puede olvidar tus palabras, tus discusiones, incluso tus gestos de afecto, pero nunca olvida la firmeza con la que decidiste ponerte de pie. Ese recuerdo permanece como una espina en su memoria, recordándole que no pudo quebrarte. Y cada vez que lo recuerda, la pregunta vuelve, ¿qué mujer perdí? Por eso la dignidad es un imán, no porque atraiga de inmediato, sino porque marca, porque deja un rastro imborrable en la mente de quien pensó que tenía todo el poder. Y cuando comprende que lo único que no pudo arrebatarte fue tu dignidad, es entonces cuando el arrepentimiento llega con toda su fuerza. 3. La huella emocional que nadie reemplaza. La verdadera marca que dejas en la vida de alguien no está en lo que mostraste superficialmente, sino en cómo lograste hacerlo sentir. Las palabras bonitas pueden olvidarse, los gestos externos se diluyen en el tiempo, pero la emoción que provocaste se convierte en un tatuaje invisible. Un hombre puede rodearse de nuevas experiencias, buscar nuevas mujeres, llenar su vida de distracciones, pero si lograste llegar a su mundo interior, tarde o temprano volverá a encontrarse con el eco de lo que fuiste en su vida. El secreto de esta huella emocional está en la autenticidad. Cuando no finges, cuando no intentas encajar en lo que él espera, cuando te muestras como eres, generas algo imposible de imitar. Cualquier otra mujer podrá ser atractiva, inteligente o encantadora, pero nunca será tú. Y la memoria afectiva guarda esas experiencias auténticas como tesoros difíciles de reemplazar. La esencia no se copia, porque nace de tu historia, de tus cicatrices, de tu forma única de amar. Piensa en esto. ¿Qué recuerdas más? ¿La apariencia de alguien o la manera en que te hizo sentir en un momento clave?
La respuesta casi siempre es la segunda. Y lo mismo le ocurre a él. Puede encontrar belleza en otro rostro, pero no podrá encontrar la manera exacta en la que tu risa lo relajaba, en la que tu mirada le daba paz, o en la que tu compañía lo hacía sentir comprendido. Esa conexión se convierte en una especie de fantasma emocional que no lo abandona. La huella emocional tiene además una característica poderosa: crece con el tiempo. Al principio, él puede no valorarla porque está demasiado cerca de lo vivido, pero cuando pasan los días y las nuevas experiencias no le ofrecen la misma profundidad, es cuando el contraste se vuelve evidente. Lo que parecía común se revela como excepcional, y en ese descubrimiento nace la sensación de pérdida irreparable. Ninguna persona puede llenar exactamente el lugar que ocupaste, porque no se trata de ocupar un espacio físico, sino un espacio emocional. Es como una melodía. Muchas canciones pueden sonar bien, pero solo una te conecta con una emoción concreta. Esa fue tu función en su vida, ser la melodía que no se olvida. Y aunque intente apagarla con ruido, la melodía vuelve a sonar en su interior cuando menos lo espera. Lo curioso es que la huella emocional no siempre está ligada a lo que diste en exceso, sino a lo que diste con conciencia. No se trata de haber sido servicial o complaciente, sino de haber transmitido autenticidad, ternura, fortaleza, amor real. Cuando una mujer se entrega desde su esencia y no desde la necesidad, el recuerdo se vuelve más fuerte, porque fue libre, fue real. Por eso muchas veces el arrepentimiento masculino no aparece en medio de la ruptura, sino mucho después. El cerebro necesita distancia para comparar, y en esa comparación el vacío se hace evidente. Lo que recibió contigo no es lo mismo que recibe con otra persona, y en esa comparación constante, lo que fuiste se agranda, mientras lo que tiene ahora se reduce. Esa es la paradoja de la huella emocional. No depende de lo que hagas después de irte, sino de lo que fuiste mientras estabas. Cuando una relación termina, y él descubre que lo que compartieron no se repite, el recuerdo deja de ser un simple recuerdo y se convierte en una ausencia que duele. La nostalgia es la evidencia de que marcaste su historia. Tu poder no está en intentar que te extrañe, sino en aceptar que si fuiste auténtica, esa huella se imprimió por sí sola. Y esa autenticidad se convierte en un espejo incómodo para él. Lo que perdió fue algo genuino, y lo genuino nunca vuelve igual. Ese es el verdadero secreto. No se trata de reemplazarte, porque reemplazar la esencia es imposible. Por eso, la huella emocional no es un arma, sino una consecuencia natural de haber amado desde la verdad. No necesitas manipular, no necesitas estrategias. Solo necesitas ser consciente de que lo que fuiste, lo que diste y lo que representaste en su vida ya dejó una marca que ninguna otra podrá borrar. Y en esa marca, tarde o temprano, florece el arrepentimiento. 4. El poder del silencio y la ausencia. El silencio es una de las formas más profundas de comunicación humana. Cuando eliges callar, no significa que no tengas nada que decir, sino que prefieres que tu ausencia hable por ti. En una ruptura, muchas mujeres creen que el hombre necesita ver sus lágrimas, escuchar sus reclamos o leer sus mensajes para darse cuenta de lo que perdió. Pero la verdad es que lo que más impacta no es lo que dices, sino lo que decides no decir. La ausencia crea un vacío, y la mente humana no tolera los vacíos. Frente a lo desconocido, el cerebro empieza a rellenar el espacio con suposiciones, recuerdos e idealizaciones. Por eso, cuando eliges retirarte en silencio, él no escucha tus palabras, pero sí empieza a escuchar lo que más le duele, el eco de todo lo que antes estaba y ahora ya no. El silencio se convierte en un espejo que refleja su pérdida. Lo interesante es que el silencio no es indiferencia, aunque a veces lo parezca. Es un acto de autorrespeto. No se trata de fingir que no importa, sino de entender que mendigar atención destruye tu dignidad. Al guardar silencio, no huyes de él. Simplemente eliges quedarte contigo. Y esa elección pesa mucho más que cualquier discurso, porque demuestra que no necesitas de sus respuestas para existir. La ausencia tiene un poder psicológico que supera cualquier argumento. Mientras tus palabras pueden ser cuestionadas o ignoradas, tu ausencia es irrefutable. No se puede discutir con el vacío, no se puede debatir con el silencio,
Lo único que queda es enfrentarse a esa sensación incómoda de que lo que antes daba seguridad ya no está disponible. Y en esa incomodidad surge la reflexión. Piénsalo, ¿qué pasa cuando algo que dabas por hecho desaparece de repente? Lo valoras más. La costumbre nos adormece, pero la pérdida despierta. Así ocurre con tu silencio. Mientras estabas, tal vez él no lo apreciaba. Pero cuando dejas de estar, tu ausencia se convierte en una llamada de atención más fuerte que cualquier reclamo. El silencio también desarma al ego masculino. Un hombre puede prepararse para responder a una discusión, para resistir un reproche, incluso para ignorar un mensaje. Pero cuando no hay nada, cuando no recibe ni una palabra, se queda sin armas. El silencio le quita el control, porque no sabe qué piensas, qué sientes o qué planeas. Y esa incertidumbre puede convertirse en un tormento mucho más profundo que cualquier confrontación. La ausencia, además, no se mide en tiempo, sino en intensidad. Puedes estar semanas sin hablar, pero si tu silencio viene cargado de dignidad y serenidad, su impacto será mayor que cualquier contacto superficial. Es la calidad de tu retiro lo que marca la diferencia. Cuando te vas con amor propio, la ausencia se siente mucho más que cuando te vas con rencor. Otro punto clave es que el silencio no solo lo afecta a él, también te fortalece a ti. Al elegir callar, evitas la tentación de mendigar, de suplicar o de rebajarte. Y en ese proceso, recuperas tu centro. Te das cuenta de que tu valor no depende de su respuesta, sino de tu capacidad de sostenerte en pie incluso cuando el otro no está. Es un silencio que cura, no que destruye. El arrepentimiento masculino suele aparecer justamente en ese espacio donde tú decides no estar, porque el silencio le recuerda día tras día lo que perdió, no con gritos, no con reproches, sino con el eco de tu ausencia. Y cuanto más intenta ignorar ese vacío, más presente se vuelve. La mente humana funciona así. Lo que intentas evitar termina persiguiéndote. Por eso, el silencio y la ausencia no son un juego ni una manipulación, sino un acto de amor propio. Son la manera más clara de decir, mi dignidad vale más que cualquier atención forzada. Y en esa claridad, tarde o temprano, él empieza a arrepentirse. No por lo que le dijiste, sino por lo que ya no puede escuchar ni recuperar. 5. Tu crecimiento como espejo de su pérdida